En esta primera unidad estamos trabajando con funciones de dos o más variables independientes. Hasta ahora, ¿qué hemos visto? ¿Cuál era la ecuación de esa función? ¿Cómo era su gráfica? Vimos el dominio y la imagen de este tipo de funciones. Vimos que podíamos obtener trazas de estas funciones haciendo que una de las variables se mantenga constante y la otra variable varíe. Vimos que podíamos encontrar curvas de nivel. ¿Qué teníamos que hacer para encontrar esas curvas de nivel? ¿Recuerdan cómo encontramos una Dejar curva de nivel? z constante. Bien, dejábamos constante la función y veíamos qué combinaciones de las variables independientes me daban como resultado ese valor constante de la función. ¿Sí? Después vimos el concepto de límite y continuidad y empezamos a trabajar con derivadas parciales de este tipo de funciones. Cuando vimos lo que eran las derivadas parciales, eh, primero vimos el concepto teórico y después vimos una serie de casos de aplicación, ¿sí? ¿En qué casos utilizábamos estas derivadas parciales? ¿Para qué nos servían? ¿Se acuerdan? Para aproximar el cambio en una de esas variables, dejando la otra constante. Bien, nos permitían calcular o sea, hacer una aproximación del cambio de la función cuando una variable se incrementaba en una unidad y la otra se mantenía constante, que es lo que conocemos como análisis marginal. ¿Sí? También vimos aplicaciones de elasticidad, vimos aplicaciones de diferencial total, en donde acá lo que hacíamos era aproximar el cambio que sufría la función cuando las dos variables tenían algún movimiento. Las dos, no dejábamos ninguna constante, sino que las dos se modificaban y hacíamos una aproximación de ese cambio. ¿Sí? Trabajamos con funciones homogéneas, teorema de Euler, y con funciones implícitas y con derivadas de funciones compuestas. Esto lo han leído, han podido avanzar con la resolución de las actividades. ¿Cómo vienen con estos temas? Leído No hay- sí, No, profe, actividades no, faltan algunas, las de esta en mi semana. caso, Euler y eso no lo pude ver todavía. Bueno, nosotros les recomendamos que avancen con esas actividades. Las dudas que tengan las dejen plasmadas en el foro o en todo caso en la consulta que tienen los miércoles, ¿sí? Las vamos a ir resolviendo. Pero vayan leyendo, vayan resolviendo las actividades. Incluso para el día de hoy ustedes tendrían que tener leídos ya los contenidos que vamos a ver, ¿sí? No se dejen estar, sino que traten de ir al día o adelantados, además, para poder entender mejor lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a trabajar, vamos a ver lo que son extremos en funciones de dos variables independientes. Vamos a ver lo que eran los puntos críticos, máximos, mínimos. Vamos a ver que estos máximos y mínimos pueden ser condicionados o no condicionados. Después vamos a trabajar con el criterio de la derivada segunda, o sea, con los criterios de las segundas derivadas parciales para ver si existen máximos o mínimos. Vamos a trabajar con el método de los multiplicadores de Lagrange y con el criterio diferencial total segundo. ¿Sí? Cuando vimos en Matemáticas 1 extremos en funciones de una variable independiente, ¿dónde buscábamos esos extremos? Si la función tenía un máximo, un mínimo, ¿a dónde lo íbamos a buscar? En puntos críticos de En primer los orden. puntos críticos. Bien, en los puntos críticos de primer orden. ¿Cuáles eran esos puntos críticos de primer orden? ¿Dónde estaban? Cuando la derivada primero era igual a cero o no existía. Bien, perfecto. En el caso de funciones de dos o más variables independientes,
Los puntos críticos también los vamos a encontrar cuando las derivadas parciales sean iguales a 0 o no existan. ¿Están viendo lo último o ven la barra? Fíjate, La última parte sí, se está tapando ahí en el ¿se Power. tapa? No Sí. sé por qué. Ahí está, ahora está. Bien, A ver ahí. Sí, ahí desapareció la barra de inicio de Windows. perfecto. Estos puntos críticos los vamos a encontrar donde las derivadas parciales de primer orden sean iguales a 0 o donde las derivadas parciales de primer orden no existan. ¿Sí? Acá tenemos la definición que nos dice sea z igual a f de x, definida en un dominio D que contiene el punto AB. Entonces, el punto AB es un punto crítico de f de x y z, de f que depende de x y z, si ocurre alguna de estas dos condiciones. Que la derivada parcial con respecto a x evaluada en ese punto sea igual a 0, y que la derivada parcial con respecto a y evaluada en ese punto sea igual a 0, o que no exista la derivada parcial con respecto a x y al mismo tiempo no exista la derivada parcial con respecto a y. ¿Sí? Se Al tienen que igual dar que las dos condiciones. se tienen que dar las dos condiciones en simultáneo. Para Cruzada que no, si es 0 y no existe, no. No, lo que el criterio nos dice es que las dos sean iguales a 0 o que las dos no existan. ¿Sí? Sí, sí, perfecto. Vamos a ver un ejemplo, como para entenderlo mejor. El ejemplo nos dice, halla los puntos críticos de la siguiente función de beneficio. B, que depende de x y es igual a 12x más 18y menos 2x al cuadrado menos x por y menos 2y al cuadrado. ¿Dónde creen ustedes que vamos a encontrar los puntos críticos de esta función? ¿Qué tendríamos que hacer? Dijimos que el punto crítico está donde las derivadas parciales sean iguales a 0 o donde las derivadas parciales no existan. Hay que derivar. Derivar. Bien, derivamos a la función beneficio. ¿Cómo la derivamos? ¿Cómo es ese proceso? Con respecto a X y con respecto a Y. Bien, entonces calculamos las derivadas parciales. Primero lo hacemos con respecto de X. La derivada es 12 menos 4x menos y. ¿Sí? Y luego la derivamos con respecto de y. La derivada parcial del beneficio con respecto a y es 18 menos x menos 4y. ¿Sí? Una vez que tenemos esas dos derivadas parciales, ¿cómo encontramos ese punto crítico? ¿Qué es lo que estamos viendo ahí en llave? Igual a 0, ¿Pero por qué igualamos a 0? porque tiene que estar 0 la derivada. Bien, ¿y qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué tenemos ahí? Hay un sistema de dos ecuaciones. Un sistema de dos ecuaciones, ¿sí? ¿Cómo vamos a resolver ese sistema de dos ecuaciones? Despejamos una variable en función de la otra. Claro, había Bien. dos formas, claro. Perfecto. En este caso lo que hacemos es despejar una de las variables, en este caso se despejó a x, y una vez que las dos expresiones están despejadas con respecto a x, lo que podemos hacer es igualar. X es igual a x, ¿no? Por lo tanto, esto que tengo en el segundo miembro va a ser igual a lo que tengo en el segundo miembro de abajo. ¿Sí? Esta expresión que yo tengo acá es exactamente la misma que está acá. Está escrita de otra forma, pero es la misma expresión. Igualada a 18 menos 4i, que es la ecuación despejada de la derivada con respecto a i. Bueno, resolvemos esta ecuación. Esto no tendrían que tener ningún tipo de duda, es simplemente operar matemáticamente hasta encontrar el valor
de la incógnita o la variable y. Resolvemos y llegamos a que y vale o es igual a 4. ¿Acá alguna duda? No, profe. Bien. ¿Cómo creen ustedes que vamos a encontrar el valor de x? Reemplazamos en algo. Y ahora habría que despejar en función de y. ¿Es necesario hacer eso? No, Reemplazamos podemos la función. reemplazar y en las otras, en cualquiera Pero de la las función otras dos beneficio. funciones. Ah, Miren, la miren acá. X es igual a 12 menos y dividido 4. O x es igual a 18 menos 4y. Ya sé cuánto vale x. Vale 18 menos 4y. Claro, Y se si, reemplaza la I ahí. si conozco el valor de y, lo único que tengo que hacer es reemplazar a y por 4. Lo puedo hacer en cualquiera de las dos ecuaciones. Reemplacé en la segunda, en este caso, y llego a que x vale o es igual a 2. Por lo tanto, el punto crítico va a ser el punto 2, 4. ¿Bien? ¿Alguna duda? No, no. No, profe. Yo tengo una No, consulta, profe. chicos. Si en vez de despejar X hubiéramos despejado Y de cada una de las ecuaciones, ¿hubiera cambiado el punto crítico? No. No. No, el sistema No, no. tiene siempre la misma solución, independientemente del método que se aplique para resolverla. Entonces, acá han usado el método de igualación, que es una de las alternativas. Podrían aplicar el método de sustitución, que también vieron en el cursillo de ingreso. Y llegarían en todos los casos al punto crítico 2, 4. Cada uno aplica el método que mejor maneje. Y despejamos X o Y dependiendo de la complejidad también a veces del ejercicio. Si la Y directamente está sumando o restando como un término, y a lo mejor X tenemos una expresión más compleja y a lo mejor me conviene despejar Y y no la X. Eso depende de la actividad. Ustedes ahí lean primero la estructura que tiene el sistema y a partir de eso elijan cuál es el procedimiento que capaz es el más correcto o el más rápido para poder resolverlo. ¿Y qué creen ustedes? ¿Que siempre vamos a encontrar un solo punto crítico? Depende. y no, depende de la función original. Acá porque la derivada queda lineal, pero si no, Ujú. serían más de uno. Pues son las raíces, ¿no? Deberíamos buscar las raíces en la derivada. Sí, lo que buscamos es dónde esas derivadas son iguales a 0. Por lo tanto, es dónde cortan al eje de las x. Perfecto. ¿Alguna duda, chicos? No, profe. Bien. Vamos al segundo punto del eje temático 10. Nos dice, ¿cuándo un punto crítico, x sub 0, y sub 0, es extremo relativo de una función? Si en el par ordenado x sub 0, y sub 0, la función z igual a f que depende de x, y alcanza un extremo relativo, entonces, ¿es x sub 0, y sub 0 un punto crítico de la función? Justifica tu respuesta. En caso afirmativo, indica el signo de Lesiano y el de las derivadas parciales de segundo orden. A ver, lo que vimos recién es que los extremos los íbamos a buscar o los íbamos a encontrar en los puntos críticos. Por lo tanto, esa era una condición necesaria que se debía cumplir. Todo extremo lo íbamos a encontrar en los puntos críticos. ¿Sí? ¿Qué nos dice ahora? ¿Qué nos pregunta el cuestionario? Nos dice si es x sub 0, y sub 0 un punto crítico de la función, si en él se alcanza un extremo relativo. ¿Qué opinan ustedes? Piensen en lo estudiado ya desde matemática 1. Y teníamos los puntos angulosos, era. Ahí no, ahí se daba que la derivada no existía
pero no era un punto crítico. Era algo así, mucho no me acuerdo. ¿Por qué no era un punto crítico? ¿Cómo es la derivada de la función en ese valor? No existe. Y no existía ahí. No existe. ¿Y los puntos críticos dónde los encontrábamos? No, Donde la derivada no existe o es igual a cero. Igual cero. Ujú. es un punto Bien. crítico, pero podía Sí, no es ser. Era un punto crítico en el cual, en el caso del punto cúspide y del punto anguloso, la derivada no existía. Sin embargo, eso resultaba ser después un extremo relativo de la función. La pregunta que ustedes tienen que pensar acá es, todo extremo relativo, todo máximo o mínimo relativo de una función, ¿ocurre en un punto crítico? Sí, Por eso, Sí, sí, pero no todo punto crítico es un extremo sí. relativo. por eso se llama condición necesaria, chicos. Sí o sí, para que exista un máximo o exista un mínimo, tiene que haber un punto crítico. Bien. Para encontrar estos máximos o mínimos, la condición necesaria en la cual nos vamos a basar va a ser que la derivada parcial con respecto a x sea 0 y la derivada parcial con respecto a y también sea 0. Porque vamos a utilizar una herramienta que se llama el hessiano, que esta herramienta trabaja con las derivadas parciales segundas, con las segundas derivadas parciales, y en este caso vamos a necesitar que la función sea derivable en ese punto AB. Si no es derivable, no vamos a poder usar el hessiano para determinar si la función presenta un máximo o un mínimo. Bien, entonces la condición necesaria es que la derivada parcial con respecto a x y la derivada parcial con respecto a y sean 0. ¿Sí? La condición suficiente que nos va a terminar de determinar si en ese punto AB hay un máximo, hay un mínimo, hay un punto silla o no podemos concluir, va a ser a través del uso de la fórmula de Lessiano. ¿Sí? Acá abajo ustedes observan cuál es la ecuación de Lessiano, que es igual a la derivada parcial segunda con respecto a x por la derivada parcial segunda con respecto a y, ambas evaluadas en el punto AB, menos la derivada parcial segunda cruzada elevada al cuadrado. ¿Sí? Si el resultado de esta ecuación, o sea, si el hessiano es mayor a 0 y al mismo tiempo las derivadas parciales segundas son positivas, ambas, la función va a ser cóncava hacia arriba. Por lo tanto, vamos a tener un mínimo relativo. Bien, acá me faltó aclararle que el hessiano lo vamos a utilizar para extremos no condicionados, ¿sí? Sin condición o sin restricción. Entonces, si el hessiano es mayor que 0 y al mismo tiempo las derivadas parciales segundas son positivas, tenemos un mínimo relativo. Si el hessiano es mayor que 0, pero las derivadas parciales segundas son negativas, vamos a tener un máximo relativo. Bien, la función en este caso es cóncava hacia abajo. Esto, ¿se acuerdan ustedes cuando vimos criterio de la derivada segunda en Matemáticas 1? ¿Qué nos determinaba ese criterio? Si la derivada, La concavidad o convexidad de la función. bien, si la derivada segunda era positiva, ¿cómo era la función y qué teníamos? O sea, la derivada segunda Convex. evaluada en ese punto crítico. Era cóncava hacia arriba. Un Sí, mínimo. bien, es lo que vimos en el primer ítem. Si las derivadas parciales segundas son positivas, la función es cóncava hacia arriba, por lo tanto vamos a tener un mínimo. ¿Sí?
De la misma forma, si el hessiano es positivo, pero las derivadas parciales segundas son negativas, la función es cóncava hacia abajo y vamos a tener un máximo relativo en ese punto AB. Si el hessiano es menor que 0, la función en ese punto AB va a tener un punto silla. Ya lo vamos a ver gráficamente. ¿Qué es un punto silla? Eso va a significar que si la analizamos desde uno de los ejes va a tener un mínimo, pero si la miramos desde el otro, o sea, desde la otra variable, vamos a tener un máximo. ¿Sí? Ya vamos a ver un caso de este punto silla. Y por último, si el hessiano es igual a 0, el criterio no concluye. No vamos a poder determinar si existe un máximo o un mínimo en ese punto crítico. Ahora vamos a ver un práctico. ¿Alguna duda con esto? No. No, bien, hasta ahí. Bien, vamos. Bueno, esto es lo que dijimos recién. Los puntos críticos establecen la condición necesaria para la existencia de extremos. Por lo tanto, todo extremo siempre se alcanza en un punto crítico. Bien. Continuemos con la función que trabajamos anteriormente. Nos dice, halla los extremos relativos de la siguiente función de beneficio. El beneficio, que depende de x e y, es igual a 12x más 18y menos 2x al cuadrado menos x por y menos 2y al cuadrado. Nosotros ya encontramos el punto crítico de esta función. Era el punto 2,4, si mal no recuerdo, ¿no? Sí. Sí. Sí, profe. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer para analizar o para determinar si en ese punto crítico hay un máximo, hay un mínimo, hay un punto silla o no podemos concluir acerca de lo que hay? ¿Qué tenemos que hacer? Necesitamos las derivadas segundas. Bien. Vamos a tener que calcular las derivadas segundas de la función de beneficio. Las derivadas primeras ya las hemos calculado, no las tenemos acá, pero la derivada primera con respecto a x era 12 menos 4x menos y. ¿Sí? Por lo tanto, la derivada de segundo orden con respecto, o sea, la derivada parcial segunda con respecto a x, ¿a qué va a ser igual? Menos 4. Menos 4. Menos 4. ¿Sí? La derivada parcial segunda con respecto a y va a ser igual a menos 4 también. Y la derivada cruzada, recuerdan que las derivadas cruzadas eran iguales, ya sea que deriváramos primero con respecto a y y luego con respecto a x, o al revés, que lo hiciéramos primero con respecto a x y después deriváramos con respecto a y. La derivada parcial segunda va a ser igual a menos 1. ¿Sí? En estas derivadas de segundo orden vamos a tener que evaluar el punto crítico en estas derivadas de segundo orden, que en este caso son constantes, por lo tanto, las evaluemos en el punto que sea, siempre vamos a obtener como resultado menos 4 para la derivada segunda con respecto a x, menos 4 para la derivada segunda con respecto a y, y menos 1 para la cruzada. ¿No? Acá lo vemos evaluado en el punto 2,4. ¿Alguna duda, chicos? No, profe. No, profe. Bien. Con eso lo que podemos hacer es calcular el hessiano. Y vamos a llegar al resultado de que el hessiano es igual a 15. Si en esta fórmula reemplazamos los valores que encontramos, sería menos 4 por menos 4 menos 1 al cuadrado.
¿sí? Menos 4 por menos 4, ¿cuánto es? 16. 16. Menos 1, Menos que 1. sí, así es. Menos 1 nos da 15. Por lo tanto, el hessiano es mayor a 0. ¿Qué otra cosa teníamos que analizar para determinar la existencia de máximos o mínimos? Ver los signos de las derivadas parciales segundas. Bien. ¿Cómo son los signos de esas derivadas parciales segundas? Negativos. 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 Por lo tanto, si los signos son negativos, ¿qué concavidad presenta la función? Hacia abajo. Hacia abajo. Y en el punto 2, 4, ¿qué vamos a tener? Un máximo Un relativo. máximo. Bien. ¿Alguna duda? No. No, profe. Yo tengo una consulta, chicos. Vieron que en el criterio del hessiano uno tiene que mirar, por un lado, el valor del hessiano evaluado en el punto y el valor de dos de las tres derivadas parciales. La b sub xx en este caso, la b sub i, pero no hay que mirar el signo de las derivadas cruzadas. ¿Por qué creen que no habrá que mirar el signo de las cruzadas para poder concluir respecto del carácter de máximo o mínimo relativo de ese punto crítico? ¿Podría volver a repetir la pregunta, profe, porque no lo escuché bien? Repito la pregunta. ¿Por qué creen que no hay que mirar el signo de la cruzada? De la derivada parcial de segundo orden cruzada, la b sub xy o la b sub ix, cuando trabajan con este criterio. Porque siempre da positivo. Porque está elevado al cuadrado. Exacto. Porque cuando uno va a calcular el hessiano, fíjense que uno resta la cruzada elevada al cuadrado. O sea que no importa si es positivo o es negativo, siempre al resultado del producto de las dos primeras derivadas le voy a restar un número positivo. Por lo tanto, no importa si la cruzada ha sido positiva o negativa, el hecho que esté elevada al cuadrado da positivo esa potencia. Y en definitiva, la que de alguna manera, las dos derivadas que definen el resultado de si tenemos un máximo o un mínimo relativo, serían en este caso la b sub xx y la b sub y. ¿Quedó claro la aclaración? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno, pasemos, veamos un poquito la representación gráfica de las rectas tangentes a la función en la función z, que es igual a f de xy. ¿Qué pasa en esos extremos relativos? ¿Qué dijimos? ¿Cuál era la condición necesaria que se tenía que cumplir para que existiera un extremo relativo? Que haya un punto crítico. ¿Y cuándo encontramos un punto crítico? Cuando hablábamos de extremos relativos. ¿Qué tenía que ocurrir? Que las derivadas sean iguales a 0. Que las derivadas sean iguales a 0. Entonces, si yo tengo que calcular la derivada la derivada parcial con respecto a x, ¿qué tenía que hacer? ¿Cómo la calculaba? Dejando ahí constante. Bien, consideraba que y era una constante. Y analizaba cuándo esa derivada era igual a 0, o cuando la pendiente de esa recta tangente es igual a 0.
acá podemos ver cómo va a estar la función, va a tener un corte por el plano x igual a a, donde la función alcanza ese máximo relativo. ¿Sí? En este caso, ¿cuál de las dos derivadas va a ser igual a 0? La y, la x es constante. Bien, x es una constante, derivamos con respecto a y y la igualamos a 0. Ahí observamos la pendiente de la recta tangente. ¿Sí? La derivada parcial con respecto a y es igual a 0. Y es la pendiente de la recta tangente. Ahora, en este caso, la función es cortada por el plano y igual a b. ¿Qué ocurre acá? Y pasa a ser una constante y derivamos con respecto a x. ¿Sí? Cuando esa derivada parcial con respecto a x es igual a 0, ¿qué tenemos ahí? Un extremo relativo. Sí, ¿qué condición se tiene que cumplir para que haya un extremo relativo? Un punto Que crítico. la derivada sea igual a 0. Que estas dos cosas, estos dos gráficos, el de abajo y el de la derecha, ocurran al mismo tiempo. ¿Sí? Que la derivada parcial con respecto a y sea 0 y que al mismo tiempo la derivada parcial con respecto a x sea igual a 0. Cuando se cumplen estas dos condiciones al mismo tiempo, vamos a tener un punto crítico. Después vamos a evaluar si ese punto definitivamente es un extremo, un punto silla, o no podemos concluir. Acá estamos viendo eso que acabamos de decir. O sea, se tienen que cumplir las dos condiciones para que encontremos ese punto crítico. ¿Alguna duda hasta acá, chicos? Lo podríamos profe. esto relacionar con lo que vimos de trazas. ¿Qué estamos encontrando cuando cortamos a la función con ese plano y igual a b? La traza. Ujú. ¿Y qué ecuación tendría esa traza? Una función de una sola variable independiente. Sí, bien. ¿Cómo la encontrarían esa ecuación? ¿Cómo encontramos una traza? Manteniendo constante la otra variable. Bien. Manteníamos constante una variable, en este caso y hacíamos variar a la otra variable independiente, que en este caso sería x. ¿Algo que quieras agregar, Juan? Entonces, el punto en el que se cumplen esas dos condiciones en simultáneo, repito, va a ser un punto crítico de la función, que luego a través del criterio de Lesiano vamos a poder determinar si es un extremo, o sea, si es un máximo o un mínimo, un punto silla, o no podemos concluir. ¿Sí? ¿Qué condiciones debe cumplir una función de dos variables independientes para que un punto de coordenadas x sub 0 y sub 0 sea un punto silla de la función? Escribe simbólicamente las condiciones.
Esto lo acabamos de ver recién. ¿Cuáles eran las condiciones que se tenían que cumplir para que existiera un punto silla en la función? Que el hessiano sea menor a 0. El hessiano evaluado ¿dónde? ¿Cuál es la condición necesaria que se tiene que cumplir primero? En el punto crítico. Bien, entonces, para que haya un punto silla, primero tenemos que encontrar un punto crítico. Y luego evaluar el hessiano en ese punto crítico, y si el resultado que obtenemos es menor que 0, vamos a estar frente a un punto silla. Bien, entonces, lo que acabo de decir es que se tiene que cumplir la condición necesaria, tiene que existir un punto crítico, para eso las derivadas parciales tienen que ser iguales a 0, y luego evaluamos ese punto crítico en el hessiano, y si el resultado que obtenemos es menor que 0, la función tiene un punto silla. Gráficamente, ¿cómo vamos a identificar un punto silla? Miren, este es el eje de las x. ¿Qué ocurre con la derivada parcial con respecto a x en este caso? ¿Qué va a tener si nosotros calculáramos la recta tangente? ¿Qué va a tener en ese punto 0, 0? 0, 0, 0. 0, 0, 0. Bien. Un mínimo. Un máximo. Ah, Con, bueno, re- sí. con respecto a x vamos a encontrar un máximo en ese punto. ¿Sí? Pero si ahora lo analizáramos con respecto a la variable y, no sé si se está viendo, aquí en este caso sería esa parte de la función. Si nosotros dejamos a x constante y analizamos qué pasa con y, ¿qué vamos a encontrar Un mínimo. en el punto 0, 0, Que 0? tenemos un mínimo. Un mínimo. ¿Sí? Entonces no tenemos un máximo o un mínimo relativo. Si ustedes van a la definición de máximos o mínimos relativos o locales, ¿qué les dice? ¿Han leído eso? Yo la verdad que no. Bueno, o sea, van a tener un máximo cuando la función alcanza en ese punto un valor mayor a los puntos que están cercanos a ella. Y va a tener un mínimo si en ese punto la función alcanza un valor que sea menor a los demás puntos que están cercanos a ella, pero en todas las direcciones. En este caso, si lo analizamos en una dirección, tenemos un mínimo, y si lo analizamos en la otra, tenemos un máximo. Por lo tanto, no hay un extremo relativo en ese punto, ni un máximo ni un mínimo. Ahí vemos que el punto 0, 0 es un punto crítico. Si Sería un cortamos punto a la silla función, porque para uno es una cosa y para el otro otra. Exacto. así es. Si cortamos a la función con el plano x igual a 0, la función es cóncava hacia arriba y tiene un mínimo. Si lo cortamos en el plano y igual a 0, la función es cóncava hacia abajo. Por lo tanto, tendría un máximo relativo en ese sentido. Fíjense, chicos, que con los dos cortes uno tendría que mirar la traza que surge producto de cortar la superficie de la función con el plano x igual a 0 y con el plano y igual a 0. Para que sea un máximo, como les dice el profe, independientemente de la traza que uno esté analizando, tiene que encontrar siempre un máximo. O sea, encontraríamos con ambas trazas un máximo. Si fuera un mínimo, en ambas trazas de la función se presentaría un mínimo. Y cuando tenemos combinaciones de máximos y mínimos en las trazas que surgen, en ese punto crítico vamos a tener un punto silla. Bien, ¿quedó claro? ¿Alguna consulta que nos quieran hacer? No, no, perfecto, está ahí, profe.
Bueno, Mati, si querés continúo yo. Bien. Ahora con extremos condicionados. Bien. Haceme un favor, deja de compartir pantalla. Acá, apaga el micrófono Dale, y lo activo yo. dame un segundo. ¿Me escuchan a mí acá ahora, chicos? Sí. Sí, Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Activo yo el micrófono acá y el parlante también acá. Ahora les comparto pantalla y continuamos con la segunda parte de la clase asociada a lo que es el trabajo con extremos condicionados. Díganme si están viendo la pantalla. Sí, profe, se ve. Perfecto. Bueno, hasta ahora con el profe han estado analizando la situación de cómo poder generalizar los conceptos de matemática 1 asociados a extremos de funciones, ahora ya pensándolo en funciones de dos variables independientes. Una situación que es muy común dentro de las ciencias económicas y que en realidad acá viene capaz la parte más rica del estudio de extremos en funciones de dos o más variables independientes, es cuando admitimos la posibilidad de que la función presente algún tipo de restricción. ¿Qué significa presentar algún tipo de restricción? Pensémoslo en un caso de una función de beneficio, como venían trabajando con el profe, donde a lo mejor existe una restricción de almacenamiento de los productos que tenemos. Nosotros podemos estar vendiendo dos productos, un producto A y un producto B, o un producto X y un producto Y, y sabemos que en función de la disponibilidad de espacio que existe a lo mejor dentro de nuestro depósito, no podemos almacenar más de 1500 unidades de los dos productos. Entonces, cuando aparecen ese tipo de restricciones, ya sean restricciones presupuestarias, restricciones de espacio, o hasta incluso cualquier tipo de restricción económica que impida que la función pueda alcanzar un máximo o alcanzar un mínimo relativo, aparece una nueva categoría de análisis de extremos que se llaman extremos condicionados. Bien, en la mayoría de los casos que uno va a empezar a estudiar a lo largo de las próximas asignaturas, ya la función bajo estudio va a tener algún tipo de condición. Puede tener una o puede tener más de una condición. Bien, hay cuestiones que pueden estarse combinando. Tengo una cierta cantidad de dinero disponible para comprar bienes y yo quiero analizar cuál es la combinación que maximiza mi beneficio o que minimiza mi costo, sujeta a la plata disponible dentro de la empresa. Entonces, ahí tendríamos una única restricción, pero si le agregamos a su vez una segunda restricción que es la posibilidad de espacio para almacenar los productos, bueno, ahí aparece una función sujeta a más de una condición. En particular, dentro de Matemática 2 vamos a analizar el primer caso, una función z igual a f de x y sujeta a una restricción. Y es acá cuando uno estudia el concepto de la categoría de extremo condicionado. En general, todo lo que hemos estudiado hasta en Matemática 1 sigue valiendo para Matemática 2, con algunas particularidades como les explicó el profe. Ya ahora uno no mira la derivada segunda de la función, sino que ahora construye una nueva función llamada hessiano, y esa función permite de alguna manera clasificar los extremos de la función z, es decir, los puntos críticos, clasificarlos como máximos o como mínimos. Y ahora entonces abordaríamos el caso donde ya tenemos una restricción, y es acá donde tenemos que pensar que ya las variables no son totalmente libres, es decir, que x e y no pueden asumir el valor que matemáticamente a lo mejor sea el mejor posible para hallar un máximo o para hallar un mínimo. Cuando esto ocurre, aparece una ecuación. Fíjense que es importante encontrar la notación. Una ecuación de la forma g de x y igual a 0. Entonces, cuando uno dice g de x y igual a 0, lo primero que podríamos estar pensando es que hay una función de dos variables cuyo valor de imagen vale 0. ¿Hay alguna de las categorías o alguno de los conceptos que hayamos estudiado en el cual hayamos dicho una función de dos variables asume un valor determinado, en este caso asume el valor 0?
¿Me podrían llegar a decir alguna de las categorías? Las curvas de nivel. Las curvas de nivel. Curva de nivel, esa sería una alternativa, o sea, estamos pensando que esto es una curva de nivel y a su vez estamos pensando otra categoría que estudiamos en el segundo encuentro, que es la categoría de función implícita. Cuando a una función su segundo miembro vale 0, la igualamos y su segundo miembro vale 0, teníamos una función implícita. Entonces, fíjense que la situación de acá es una función z igual a f de xy sujeta a una restricción escrita como función implícita o en forma implícita, y donde a esta función, que la vamos a llamar restricción, también la pueden encontrar dentro del apunte con el nombre de ecuación de condición o ecuación de ligadura. Pensémoslo de alguna manera que las variables en su expresión funcional tienen que dar por resultado 0. O sea, esta función tiene que tener imagen 0. Esa es la situación que estamos analizando. Bien dijeron ustedes, tenemos una curva de nivel graficada en el plano XY, porque la imagen vale 0, o sea, el corte de la superficie de la función la vamos a hacer a una altura de 0 unidades en lo que sería la terna correspondiente al valor z. Y acá la pregunta es, ¿cómo resolveríamos este tipo de situaciones si hubiéramos estado en Matemática 1? El otro día estudiamos que la función g de xy igual a 0, yo podía despejar una variable, por ejemplo, despejar el valor de y acá me quedaba una función que dependía de alguna manera de la otra variable, en este caso x. Podríamos escribir una y igual a una h de x. Bueno, bajo ese supuesto, ustedes en Matemática 1 sí han trabajado algún ejemplo donde a lo mejor reemplazando en la función original z ahí por su expresión, nos quedaba toda una función que depende de x y podríamos estar hallando el valor del máximo o mínimo de una función. La otra alternativa es trabajar con un método que es donde vamos a hacer hincapié dentro del material de la unidad número 1, que es el método de los multiplicadores de Lagrange. Para que ustedes entonces piensen las dos alternativas metodológicas que pueden presentarse, la primera alternativa es despejar de la ecuación de condición una de las variables y sustituirlas en la función original. Me queda una función de una única variable independiente y para poder hallar el máximo o mínimo de esa función, lo único que tendríamos que hacer es trabajar con herramental utilizado o estudiado en Matemática 1. ¿Bien? Buscaríamos el valor crítico de primer orden, buscando cuándo la derivada de esta función vale 0 o no existe. Normalmente trabajábamos cuando vale 0 y posteriormente clasificábamos si esa función era un máximo o un mínimo en el valor crítico, trabajando con algún criterio. Ya sea el criterio de la derivada parcial primera o de la derivada primera, que lo habíamos dicho, analizábamos si la función crecía y después decrecía, es decir, mirando el signo de la derivada primera, o si decrecía y después crecía, o como les explicó el profe Matías, trabajando con la derivada segunda y analizando el signo de la derivada segunda. La idea de hoy es, como bien les dije hace un rato, trabajar con este nuevo método que se llama método de los multiplicadores de Lagrange. El método de los multiplicadores de Lagrange es una estrategia para no convertir a la función de dos variables en una función de una única variable, sino seguir trabajando con funciones de dos o más variables independientes. ¿Queda claro hasta ahora cuál es el origen que va a tener la propuesta metodológica que vamos a trabajar? Sí. Sí, Bien. sí. Sí. Obviamente se llama método de los multiplicadores de Lagrange, por lo tanto, hay un matemático, Lagrange, que es el que propuso este método de optimización utilizando derivadas. También se puede decir optimización por diferenciación. Bien, el método va a trabajar con derivadas y de alguna manera lo que hace es generalizar el método que les explicó recién el profe Matías. ¿Qué hace el método de los multiplicadores de Lagrange? La idea de Lagrange fue convertir un problema de una función de dos variables independientes sujeta a una restricción en un problema que no tiene restricción. Fíjense lo importante de lograr convertir un problema condicionado con restricción en un problema
de extremos no restringidos. Bueno, ¿bajo qué categoría lo hizo? Bueno, lo que se le ocurrió a Lagrange es construir una nueva función. Una función que la llamó L, dado la primera letra de su apellido, pero fíjense que esta función L tiene una característica especial. Antes de ver cuál es la forma en la que se compone, me interesa que presten atención a esta primera parte. L depende de X, Y y de una nueva variable que se llama lambda. ¿Cuántas variables tiene esta función L? ¿Cuántas variables independientes? 3. Tiene 3 variables. Vieron que en un principio de la unidad, yo creo que era en el primer encuentro sincrónico que habíamos tenido, yo les dije, casi toda la unidad vamos a trabajar con funciones de 2 variables independientes. Una función que recibió nombre, por ejemplo f, que dependía de x y de y. Ahora tenemos una función de 3 variables independientes. Pensemos un poquito. ¿Yo podré graficar en un espacio de 3 dimensiones a esta función? ¿O cuántas dimensiones necesitaría para poderlo graficar? 4 dimensiones. Necesitaría 4 dimensiones porque hay 3 variables independientes que las tendríamos que estar evaluando en una función para obtener el valor de imagen. Necesitamos 4 dimensiones. Por lo tanto, esta función no vamos a tener nunca una representación geométrica como una superficie en un espacio de 3 dimensiones. ¿Por qué? Porque la función tiene existencia en un espacio de 4 dimensiones. ¿Bien? Si les interesa a alguien ver cómo se hacen algunas estrategias para graficar en 4 dimensiones, no les vamos a preguntar eso, pero si a alguien le interesa ver videos, en YouTube hay algunos videos que pueden ser muy interesantes, porque en realidad lo complejo es poder imaginarse un espacio de 4 dimensiones cuando nosotros vivimos en un espacio de 3 dimensiones. ¿Bien? ¿Cómo construyó Lagrange esta nueva función? Lo que hizo es crear una suma. Fíjense, hay una suma. ¿De qué? De la función original de la función f y le sumó lambda por la función g de x, y. Fíjense que entonces la operación principal es una suma y donde en el segundo término hay una multiplicación. ¿Queda claro la estructura de este tipo de funciones que reciben el nombre de función lagrangiana, dado el matemático que le creó? Sí. Bueno, continúo ahora. Yo tengo una función que es la función a la cual les voy a aplicar el mismo criterio que el profe les estuvo explicando hace un rato. Le voy a aplicar el criterio para poder hallar su punto crítico, es decir, la condición necesaria, y después vamos a trabajar con el hessiano para poder construir de alguna manera la categoría de máximo o mínimo de ese punto crítico. A esa función, que dependiendo cómo quieran, le pueden llamar función objetivo, función optimizar, función lagrangiana, es válida cualquiera de todas las acepciones, yo lo primero que tengo que hacer es calcularle sus derivadas parciales. Y posteriormente voy a tener que crear un sistema de ecuaciones donde cada una de las derivadas parciales esté igualada a 0. ¿Qué es lo que me tendría que preguntar? ¿Cuántas derivadas parciales de primer orden va a tener esta función? 3. 3. ¿Cuáles van a ser? La derivada Respecto a x, y lambda. Claro, la derivada de esta función con respecto a x, la derivada de esta función con respecto a y, la derivada de esta función con respecto a lambda. Pensemos, a ver, ¿cuál será la derivada de esta función con respecto a x? Es decir, ¿cómo anotaríamos, cómo denotaríamos a esta función? La L sub x, ¿o no? Esa sería la derivada parcial de primer orden de L con respecto a x. L sub x Sí. sería la notación. ¿Y a qué sería igual esa L sub x? A ver, ¿quién se anima a derivar esta función de acá? A fx. A ver, derivemos. ¿Cómo tenemos que derivar esta suma? f sub x por Bien. multiplicador por g sub x. Muy bien. Fíjense Está lo que dijo la compañera. A la L sub x
Yo lo que tengo que hacer es derivar este primer término con respecto a x. La derivada de f con respecto a x es f sub x, más. Cuando estoy derivando con respecto a x, este segundo término, fíjense que es una multiplicación entre lambda, que es una constante, al igual que y, por g de xy. Entonces tengo una constante por una función que depende de x. Entonces, ¿cómo se deriva eso? La constante queda como está y me preocupo por multiplicarla por la derivada de g con respecto a x. ¿Cómo denoto esto? G sub x. ¿Queda clara esta primera derivada? Sí. Bien, a ver, ¿quién se anima a decir cuál sería la expresión de la derivada de L con respecto a y? ¿Cuánto nos daría esa derivada? F sub i más el multiplicador por G sub i. Bien, f sub i más lambda por g sub i. Bien, de nuevo se sigue la misma regla de derivación, ahora considerando a x como constante, lambda como constante y la i como variable. Y en el último caso tenemos que derivar esto con respecto a lambda, esta tercera variable que aparece dentro de la función lagrangiana. Me pregunto, ¿el primer término tiene lambda? No. No. Y en Es el una segundo constante. término acá, aparece lambda y aparece g de xy. ¿Quién es constante en el Sería segundo término? G de xy. G de xy. xy. Exacto. Entonces, ¿cuánto me queda la derivada de L con respecto a lambda? G de xy. G G de de xy. xy. Por 1 sería. G de xy por 1 o G de xy. Perfecto. Fíjense que acá tenemos las tres derivadas parciales. Son funciones de la misma cantidad de variables que tenía la función L original. El hecho de seguir derivando no pierden la categoría de seguir siendo funciones de tres variables independientes. ¿Qué hacemos ahora? Construir la condición necesaria. ¿Qué nos va a decir el método? Para hallar la condición necesaria, lo que tenemos que hacer es derivar cada una de estas funciones, esta función, derivarla con respecto a cada una de las variables e igualarlas a cero. De ahí surge el sistema de ecuaciones que ustedes tienen en el teórico. Y a veces cuando vienen a rendir de manera presencial o rinden en su caso en Matemática 2 de manera oral, cuando tomemos el examen virtual de exámenes finales, les decimos construir el sistema de ecuaciones. Y lo que hacen normalmente es escribir L sub x igual a 0, L sub y igual a 0, L sub lambda igual a 0, pero les cuesta hallar cuáles son estas derivadas. Fíjense que no son difíciles de hallar. Y cuando lo estudien, piensen siempre en la estrategia de cómo poder derivar la función L respecto de cada una de las variables. Resolviendo este sistema, que tiene tres ecuaciones, primera, segunda, tercera ecuación, y tres variables, vamos a hallar un punto crítico de la función L, al menos uno. ¿Bien? ¿Qué característica tiene ese punto crítico? Va a tener una coordenada para x, que la vamos a llamar A, una coordenada para y, que la vamos a llamar B, y una coordenada para lambda, que le podríamos llamar C. Al que le gusta ponerle el valor C, le puede poner el valor C, y el que quiere poner un valor para lambda, lambda sub 0, también es válido. Fíjense que lo que hizo Lagrange en este proceso es hallar un punto de tres coordenadas. Bien, entonces está hallando una terna como conjunto solución de este sistema de ecuaciones. Al menos va a haber un punto. Puede haber más de uno, como les dijo el profe. Y en este punto tiene una característica importante, porque ¿qué nos va a interesar? Si queremos ver la función original, la función z, a nosotros solamente nos va a interesar mirar la coordenada AB. Si queremos mirar la terna, vamos a trabajar dentro de un rato la interpretación de lo que significa el valor de lambda sub 0, es decir, en la condición necesaria, cuál es el valor que asume lambda y qué significa ese valor, en qué nos ayuda económicamente. Ya hace un ratito una de las compañeras habló de una palabra que dice multiplicador. Y ya vamos a entender por qué esa variable lambda después resulta ser un multiplicador dentro del resultado. De hecho,
a lo mejor en alguna otra materia, sobre todo en economía, van a utilizar el concepto de multiplicador. Bueno, tiene que ver a veces con este concepto que estamos trabajando de optimización restringida. ¿Estamos hasta acá, chicos? ¿Se entiende cuál es la estructura del método y cómo se obtiene la condición necesaria? Sí, profe. Sí. Trabajemos entonces con este caso, que lo tienen en el apunte. Tenemos una función de utilidad, u de xy, cuya expresión es x por y más 2x, donde u es una función de utilidad, x e y son productos cualesquiera, y están sujetos a esta ecuación, 4 por x más 2y igual a 60. Si uno hubiera querido hallar un candidato a ser punto crítico de la función u, simplemente hubiéramos derivado a u con respecto a x y con respecto a y, pero no hubiéramos usado la restricción. La idea ahora es ver cómo interviene la restricción para hallar su posible máximo o su posible mínimo sujeto a esta condición. Fíjense que ya ahora no vamos a buscar cuál es el máximo que presenta la función, sino vamos a buscar un máximo condicionado o un mínimo condicionado en caso de poder hallar un mínimo. Tenemos que construir en primer lugar la ecuación de ligadura, ¿bien? O la ecuación de condición. Fíjense que tenemos 4x más 2y igual a 60. ¿Cómo construyo yo la función g de xy igual a 0? ¿Qué tengo que hacer en esta ecuación para poder hallar una función g de xy cuyo segundo miembro es 0? ¿Qué tendríamos que hacer? Despejamos. Llevamos todo para el otro lado negativo. Exacto. Quedaría menos 4x menos 2y. Perfecto. El 60 lo tengo sumando en un miembro, puedo restar en ambos miembros 60, de forma tal que el segundo miembro nos quede 0. Miro acá esta ecuación. Yo puedo pensar que 4x más 2y menos 60 es mi función g de xy, que está igualada a 0, o sea que tengo una curva de nivel para esta función, cuya altura es 0. Tengo una función implícita. Es lo que trabajábamos el otro día en el encuentro sincrónico 2. Una vez que ya tenemos la ecuación de condición escrita en forma implícita, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Método de los multiplicadores de Lagrange. Armar la ecuación esa de Lagrange. Armar la función de Lagrange, la función L. ¿Cómo armamos esa función? Haciendo la suma de la función original, en este caso se llama u, la función, más lambda veces la función g de xy. Entonces, en este caso sería x por y más 2x más lambda veces lo que tengo en el primer miembro de esta ecuación. Y de esa manera logré hallar la función lagrangiana, logré construir cuál es la función lagrangiana o función objetivo o función a optimizar. ¿Queda alguna duda de esta parte? No. Bien, No. ya tenemos la función. Una función que fíjense que en su expresión aparece la x, aparece la y y también aparece lambda. Entonces, voy a tener que hallar las derivadas parciales de primer orden de esta función con respecto a x, con respecto a y y con respecto a lambda y posteriormente igualar esas derivadas a 0 y construir el sistema de ecuaciones. Bien, para poder construir de alguna manera el proceso para hallar el o los puntos críticos. ¿Quién se anima a decir cuánto vale la L sub x cuando derivo esta función L respecto de x? ¿Cuánto me daría la expresión? Y más 2 menos 4 por el multiplicador. ¿Menos 4 por el multiplicador o más 4? Ah, no, porque yo lo pasé para el otro lado cuando despejé, pero acá sí. Ah, perfecto. Bueno, una buena aclaración. Lo que hizo acá la compañera era, en vez del 60 que lo tenemos de un lado acá, sumando, llevarlo restando al otro lado, lo que hizo la compañera fue a 4x más 2y, lo tengo en el primer miembro, lo puedo llevar al segundo miembro con signo opuesto.
Entonces me quedaría 0 es igual a 60 menos 4x menos 2y. Es válido, vas a hallar para el valor de x y para el valor de y la misma solución. Pero el signo de lambda nos va a quedar al revés. ¿Bien? En este caso, si construimos con el signo más y todo lo que tenemos como constante lo llevamos al primer miembro, nos queda esta estructura de función y por lo tanto, al derivar esta última parte, este tercer término con respecto a x, fíjense que acá tenemos una multiplicación. Lambda por algo que depende de x. Entonces, es constante por la derivada de la función que tenemos entre paréntesis. En este caso nos queda y más 2 más 4 lambda. Lo que hacemos es igualar a 0. ¿Quedó claro esta primera derivada? Sí. Sí. Bien. Ahora planteemos la derivada de L con respecto a y. Fíjense que este segundo término de acá no tiene y, por lo tanto es todo constante, mientras que el primer término y el tercer término aparece la variable y. ¿Cuánto vale la derivada parcial de L con respecto a y? X más 2 por lambda. A ver. Bien, más 2 por lambda, de acuerdo. X más 2 por lambda. Derivo X por Y con respecto a Y, me da X más 0, más la derivada de este tercer término, 2 por Y por lambda. Lambda es constante, 2 es constante, derivo la Y. Me queda 2 lambda, igual a 0. Y en la tercera ecuación, la L con respecto a lambda, fíjense que nos tiene que quedar la g de xy igualada a 0. ¿Cuál era la función g de xy? Lo que tengo acá, 4x más 2y menos 60. O sea que ni siquiera necesito derivar, yo sé que me tiene que dar la función g de xy. Frente a la duda, quien quiere derivar, derivemos con respecto a lambda. Primer término no tiene la variable, segundo término tampoco tiene la variable, por lo tanto la derivada de estos dos primeros términos es 0, más lambda por algo que no tiene lambda. Entonces es constante, todo lo que está entre paréntesis, por función. La derivada es la constante queda como está, por la derivada de lambda con respecto a lambda, vale 1. Bien, de ahí me queda esa expresión. ¿Estamos hasta acá en lo que es el proceso de construcción del sistema de ecuaciones? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, a ver, ¿quién se anima a decirme cómo resolverían este sistema? ¿Qué se les ocurre hacer? Pensemos en distintas alternativas. Un sistema de matrices utilizaría yo. Bueno, Sumaría ¿alguien hacerlo ya por se adelantó? ¿Cómo es tu nombre? Edgardo. Edgardo, bueno. Edgardo, bien, buen comentario. Edgardo lo que nos dice es, podríamos utilizar una estrategia matemática que se llama matrices. Bien, es una categoría que vamos a estudiar en la unidad número 2 de la materia. Forma parte de lo que se llama el álgebra lineal. Bien, es una rama de las matemáticas con amplio uso. Eso es válido cuando uno tiene un sistema de ecuaciones lineales. Y si usamos dentro de los métodos que sabíamos en la primera parte, por lo menos los que trabajamos en el cursillo de ingreso. ¿Qué se les Podríamos ocurre despejar hacer? y reemplazar. Bien, una alternativa podría ser intentar despejar variables y ahí ir haciendo el método de sustitución, puede ser. Otra es la que trabajaron recién con el profe, trabajar con el método de igualación. Fíjense que siempre en los sistemas que vamos a construir, normalmente la ecuación de condición que aparece acá es una ecuación del tipo lineal. Todos los prácticos que ustedes tienen en la guía presentan ecuaciones del tipo lineal. ¿Por qué? Porque las variables están elevadas al exponente 1. Y es a partir de eso que una forma rápida de poder resolverlo es despejar lambda de la primera ecuación, lambda de la segunda ecuación y posteriormente igualar. ¿Bien? El proceso entonces diría, despejo lambda de la primera ecuación. Y más 2 los tengo en el primer miembro sumando. ¿Qué tengo que hacer? Restar en ambos miembros su opuesto. ¿Bien? Me quedaría menos y menos 2 y tengo 4 lambda, está multiplicando, pasa dividiendo.
Por otro lado, despejaría lambda de la segunda ecuación. ¿Quién me dice a qué es igual lambda de la segunda ecuación? Menos un X medio sobre X. 2. Menos X sobre 2. sobre 2. Menos X sobre 2. Perfecto. Ya tengo que lambda es igual a esta expresión. Y lambda también es igual a esta otra expresión. Entonces, como el hecho de resolver dos ecuaciones dentro de un sistema de ecuaciones fija la condición de que lo que verifica la primera ecuación sea igual a lo que verifica la segunda ecuación, porque están condicionadas de alguna manera. El hecho de construir un sistema de ecuaciones implica que todas las ecuaciones al mismo tiempo se tengan que resolver. Uno puede decir lambda es igual a esta expresión, lambda es igual a esta otra expresión. Como el primer miembro de cada una de las ecuaciones son iguales, los segundos miembros también lo van a hacer, planteamos la igualdad de los segundos miembros. Y a partir de eso, despejamos una de las variables. Lo más habitual es despejar y. ¿Por qué? Porque uno normalmente dice, bueno, siempre la forma en la que he estado acostumbrado a leer todas las funciones de matemática 1 era y igual a algo. También si quisieran despejar x, no hay ningún problema. En este caso, fíjense, ¿qué será más difícil de despejar? ¿La x o la y? La La más I. fácil es la X. Y ahí, Más difícil ahí. Más difícil, la y. Más fácil, la x. Fíjense que la x, el 2 está dividiendo, multiplico en ambos miembros por 2. Este menos actúa como un menos 1 multiplicando, divido por ambos miembros, en ambos miembros por menos 1, se podría despejar x. También uno puede despejar la y. ¿Bien? Lo importante es que no importa cuál sea el proceso para hallar la solución, ustedes vayan por un camino que les sea sencillo, que eviten cometer errores. Nosotros a veces elegimos despejar y, a veces vamos a elegir despejar x, pero la idea es que ustedes logren de alguna manera identificar cuál es la estrategia que les facilite el proceso de resolución. ¿Puedo hacer un comentario? Sí. En la primera operación, algo que también se puede hacer y que es bastante útil, porque ya que despejo, por ejemplo, lambda y simplemente dejo 4 lambda igual a menos i menos 2, 2 lambda igual a menos x, puedo sumar, puedo restar digamos, las ecuaciones, las funciones en este caso, y también puedo simplificar un paso. Exacto. Que también es válido. Exacto, un buen comentario. De hecho, nosotros tenemos planteado para la clase de la semana que viene una alternativa para trabajar distintos métodos de solución de sistemas de ecuaciones. Nosotros por estar en la primera parte de la unidad y pensando en que vamos a trabajar con conceptos o categorías que en principio se han utilizado en Matemática 1, planteamos método de igualación. Pero lo que dice acá el compañero también es válido. Es otra metodología para resolver sistemas de ecuaciones, tanto lineales como no lineales. Lo importante es que no importa cuál sea el método de solución, ustedes logren hallar cuál es el punto crítico. ¿Bien? El punto crítico o los puntos críticos en caso de que haya más de uno. Obviamente, fíjense, todas las ecuaciones que nosotros tenemos acá son ecuaciones lineales. Las variables están elevadas a exponente 1 y tenemos operaciones como sumas de términos o en este caso también una resta. El sistema que tenemos es un sistema de ecuaciones lineales y por lo tanto el proceso de resolución normalmente va a ir asociado a hallar el único punto que soluciona el sistema. Si uno tuviera más de un punto, bueno, ya después dentro de la práctica van a tener situaciones donde deberán ver cuál es el método que mejor convenga para poder hallar el conjunto solución. En este caso, si uno realiza el proceso para hallar el valor de y, nos dice que y es igual a 2x menos 2. ¿Qué hacemos con esta expresión? Y es igual a 2x menos 2. ¿Qué podríamos hacer? Ya utilizamos las dos primeras ecuaciones. Tengo la ecuación de condición. Perdón, no te escuché, se te cortó. ¿Cómo decís? Que tengo la ecuación de condición también, que está dentro del Claro. sistema de ecuaciones. Tenemos la ecuación de condición, exacto, que es lo que no hemos utilizado. Y estamos resolviendo un sistema de ecuaciones, o sea que el punto crítico que vayamos a hallar tiene que verificar las tres ecuaciones al mismo tiempo. Las tres derivadas parciales del primer orden tienen que ser 0. Entonces,
lo que vamos a utilizar como método ahora es el método de sustitución. Vamos a reemplazar ahí en la tercera ecuación por su expresión. De esta manera, producto de aplicar el método de sustitución, llegamos nuevamente a una ecuación lineal de las vistas en el cursillo de ingreso y en Matemática 1, y habrá que resolver esa ecuación lineal. Operaremos algebraicamente y llegamos a que el valor es x igual a 8. Obviamente que no nos detenemos en este proceso porque es un proceso que ya lo han venido trabajando. ¿Bien? Lo único por aclarar acá, tienen un producto y dentro del paréntesis hay una resta, por lo tanto, en este segundo término pueden aplicar la propiedad distributiva de la multiplicación respecto de la diferencia o respecto de la resta y operar algebraicamente asociando por monomios que sean semejantes, es decir, que tengan la misma parte literal, las variables x, o en su defecto, las constantes las vamos a poder agrupar. X vale 8. Bien, tenemos el valor de x, pero necesitamos hallar las coordenadas de un punto que tiene 3 coordenadas, una para x, una para y y también una para lambda. ¿Qué hacemos ahora, chicos? Para encontrar y no puedo sustituir el valor de x en la función anterior. Exacto. En esa. Bien, porque acá ya tenemos un proceso rápido para poder hallar el valor de y. Sustituimos acá. 8 lo vamos a reemplazar acá. 2 por 8 menos 2. El resultado de y es igual a 14. Y nos falta hallar el resultado o el valor particular en el conjunto solución para lambda. ¿Cómo creen que lo tendríamos que hacer? Y reemplazo en la segunda ecuación por 8. Reemplazo a x por 8, una alternativa, o en la primera, a y por 14. Es más complicado. Por 14, ¿bien? Sí. Pero en la segunda es más fácil. En la segunda es más fácil. ¿Cuál es la idea? Es que no importa cuál sea la expresión en la cual yo vaya a reemplazar para hallar el valor de lambda, tengo que hallar siempre el mismo valor. Si no, hice algo mal dentro del proceso de solución. En este caso, lambda vale menos 4. ¿Bien? Sí. Por lo tanto, el punto crítico es 8, 14 menos 4. A partir de esto, nosotros ya tenemos el punto crítico. ¿Qué tenemos que hacer? A ver, ¿qué creen que vamos a seguir explicando a lo largo del proceso para clasificar si este punto crítico es un máximo o es un mínimo? ¿Cómo seguirá el proceso metodológico? Calcular el hessiano. Vamos a tener que calcular el hessiano. Exacto. Bien, no pierdan de vista que el hecho de tener una función de 3 variables no cambia el proceso metodológico de solución. Bien, vamos a trabajar con una condición necesaria, ya hallamos el punto crítico, y después vamos a tener que clasificar este punto crítico en un máximo o un mínimo, según corresponda. Previo a esto, nos interesa consultarles. En el punto crítico hallado, en ese punto que tiene coordenadas para x, para y para lambda, ¿cuánto vale la restricción g de xy igual a 0? Vuelvo para atrás para que tengan todo el proceso de solución. ¿Cuánto tiene que valer la ecuación de condición o ligadura? 60. 60. Tiene que valer 60. Si uno lo mira acá arriba, 4 por 8 más 2 por 14 tiene que ser igual a 60. O si lo miro en la forma implícita, toda esta suma tiene que valer 0. ¿Bien? Eso es lo que nos está diciendo que el punto crítico hallado es punto crítico que está verificando la ecuación de condición. Y es un punto crítico, por lo tanto, condicionado a la restricción que se ha planteado. ¿Queda claro ese comentario? Sí, profe. Cuestiones que les puede suceder. ¿Qué pasa si voy a reemplazarlo en la ecuación de condición y el resultado me da distinto de 60 o la resta me da distinta de 0? Y posiblemente tengo algún error al momento de hallar el punto crítico. Puede ser cuando derivé o puede ser cuando intenté resolver el sistema. Bien, trato de volver hacia atrás y encontrar el posible error.
si se viene el proceso de resolución y de derivación, tendría que estarse verificando de manera necesaria la ecuación de condición. ¿Cómo estamos hasta acá? ¿Alguna consulta? Bueno, yo quería comentar que había estado ausente porque tuve algunos problemillas y bueno, me reincorporo ahora y espero no estar tan perdido en las próximas clases. Edgardo, ¿era tu nombre o no? Todavía lo es, sí. Está muy bien, no hay ningún problema. Fíjate que tenés dentro de Google Drive subida todas las clases sincrónicas que hemos realizado. Hay varios videos para que te puedas ir poniendo al día y comentario también para todos los compañeros. La semana que viene, el día martes de la semana que viene, vamos a realizar la actividad grupal número 1. No es una actividad obligatoria, es una actividad que sirve para acumular puntos para el parcial en caso de que ustedes la quieran hacer. Al no ser una actividad obligatoria, desde ya ninguno está obligado a realizarla, pero quien realiza esa actividad grupal y de alguna manera cumplimentan ciertas condiciones que nos demuestren que tienen conocimiento de la unidad, les vamos a asignar 15 puntos adicionales en el parcial. Bien, ejemplo, yo saqué 40 puntos en el parcial, tengo 15 puntos más, estoy aprobado. Saqué 35 puntos en el parcial entre teórico y práctico, más 15 puntos, estoy aprobado. Quien por algún motivo todavía no se haya puesto las pilas para conseguirse un grupo o no conozca a alguien para poder armar realmente el grupo, tienen abierto el foro de presentación donde varios compañeros ya han ido manifestándose en que tienen la intención de realizar la actividad grupal. Ahí vayan creando los grupos, sean libres si quieren poner cualquier comentario. No tengo grupo, pero quiero hacer la actividad, me interesa, vengo más o menos al día, me atrasé en alguna parte. Ese espacio se los dejamos a ustedes para que lo puedan utilizar, porque la intención es que puedan seguir la materia de la mejor manera posible. Gracias, Quien compañero. regulariza Discúlpame. un último comentario. Quien más o menos siga la materia, a lo mejor ya teniendo aprobada Matemática 1, en los llamados de diciembre la puede rendir. Es una materia que si uno la va siguiendo teoría y práctica, es una materia que tranquilamente se puede rendir el examen final apenas uno lo ha terminado. Si por algún motivo alguien se atrasa y decide, obviamente, regularizar la materia y rendirla en otro examen, por ejemplo, pensemos febrero, no hay problema. Pero está bueno que uno pueda tener fresca la materia, porque tiene muchas categorías que a lo mejor con el paso del tiempo se van perdiendo. Ahora sí, escucho, no me acuerdo quién iba a hacer el comentario, los escucho. Porque se corta, no sé si se corta para todos o solamente para mí. Hablaste del nombre de un foro, el foro se llama... Foro de presentación. Gracias. Es el Profe, primer foro. Sí. Una consulta, ¿en qué horario va a ser esa actividad y más o menos cómo va a ser el sistema a través de alguna plataforma o algo? Mañana les vamos a estar subiendo el mensaje. Van a tener un buen tiempo para hacerlo. Desde las 6 de la tarde del día martes de la semana que viene hasta las 12 de la noche del mismo día. Ups. ¿Bien? Es una actividad corta. No crean que van a estar 6 horas haciendo esa actividad. Les dejamos espacio porque sabemos que muchos trabajan, salen a lo mejor a las 8 de trabajar, Sí, hasta que lleguen a la casa, se puedan sumar todos para trabajar de manera sincrónica. Entonces, el espacio está. La intención es que lo hagan, que puedan discutir y puedan aprender. Esa es la realidad. Tendríamos que subir o responder a una suerte de estructura presentada por ustedes para que... Para la resolución, fíjense, nosotros lo que hemos hecho como propuesta, igualmente va a estar todo escrito, es que lo pueden subir, ya sea que hayan escrito la resolución a mano, con lapicera se lo vamos a pedir para que se vea bien la resolución. Quien quiere trabajar con un archivo de Word lo puede hacer. Quien necesite trabajar con GeoGebra lo va a poder hacer. De hecho, un comentario complementario a lo que les decía Matías hace un rato. El día miércoles, en el espacio dedicado a clase de consulta,
Les vamos a dar algunos tips para poder utilizar GeoGebra. Quien se quiera sumar va a estar disponible. Les vamos a subir también un instructivo de cómo poder utilizar GeoGebra, escrito, que tiene videos también. O sea, va a estar todo disponible para que ustedes puedan hacer la actividad la semana que viene. Quien quiere hacer todo a mano, lo hace a mano. Saca una foto y sube esas fotos a un formulario específico. Igualmente, no se apuren, no tengan tanto nivel de ansiedad. Va a estar todo escrito mañana para que estén realmente tranquilos y el espacio de las 6 horas es justamente para que lo puedan hacer y realmente lo puedan hacer bien, puedan sumar ese puntaje. Sí, Edgardo, te escucho. Gracias, querido. No tengo los horarios de los días miércoles. Los horarios de los días miércoles, Por de favor. 4 a 6 de la tarde, de 16 a 18 de la noche. Muchísimas gracias. De nada. ¿Algún Profe, otro comentario? ¿La Sí, Claudio. actividad son 15 puntos o nada? ¿O podrá haber alguna corrección? En el programa de la asignatura les pusimos 15 puntos o nada. Pero de quien por algún motivo no puede resolver esta actividad y pueda ir al primer parcial, puede llegar al 100% del puntaje del parcial. Y a su vez también tenemos programada la actividad de la unidad número 2. Supongamos, no pudimos resolver la actividad de la unidad 1. Tenemos la posibilidad de hacer la actividad número 2 y alcanzar esos 15 puntos. Obviamente, quien hizo bien la actividad número 1 no está obligado a hacer la actividad número 2 para tener los 15 puntos. Todo eso está escrito en el programa de la asignatura. Gracias, profe. Buenísimo. Continúo entonces. ¿Cómo funciona entonces ahora el proceso de hallar la condición suficiente, es decir, clasificar el punto crítico a través del proceso de Leyesiano? Fíjense que nosotros tenemos una función L sujeta de alguna manera a una función L que depende de 3 variables independientes. Tenemos que construir un nuevo hessiano. El hessiano, obviamente, vamos a tener que usar esta función L para poderlo construir. Y sigue la misma estructura que la estructura de hessiano para una función de 2 variables independientes. ¿Qué hicimos hace un rato con el profe Matías? Derivamos L respecto de X 2 veces. Lo multiplicamos por la derivada de L respecto de Y, derivada 2 veces, menos la cruzada elevada al cuadrado. Alguien me podría estar preguntando acá, Juan, si la función L tiene 3 variables independientes, ¿por qué yo la evalúo en el punto AB? Bueno, la respuesta es, no la tenés que evaluar en el punto de 3 coordenadas y la podés evaluar en el punto AB, porque en realidad lo que estamos buscando es un óptimo condicionado para la función f de 2 variables. Entonces, aun cuando lambda tiene algún peso en el proceso de resolución, fíjense que en el sistema que nos había quedado hace un ratito, nosotros hallamos la expresión para lambda, bien, para poder multiplicar lambda por la ecuación de condición, hallamos las derivadas parciales, pero cuando derivemos estas derivadas parciales, derivamos la función L con respecto a X, con respecto a Y, lambda va a ser una constante, por lo tanto, de alguna manera termina desapareciendo de la expresión. Y la otra justificación viene dado por el tipo de ecuación de condición que nosotros tenemos acá. Al ser una ecuación lineal, de alguna manera nos queda lambda por algo que cuando derivemos por segunda vez se va a volver 0. Justamente ¿por qué? Porque cuando ya hallamos las primeras derivadas parciales, nos quedó 4 por lambda, 2 por lambda. Cuando derivemos una vez más, lambda va a desaparecer del sistema de ecuaciones de alguna manera. Entonces, bajo ese proceso de resolución, nos interesa que uno logre hallar el valor del hessiano trabajando con esas derivadas parciales y preocupándonos por cuánto valía A y cuánto valía B en el punto crítico. El proceso es similar a lo que estudiaron con Matías. Hessiano mayor que 0 y derivadas parciales
de segundo orden positivas, la L sub XX y la L sub I, tenemos un mínimo relativo. Hessiano mayor que 0 y las derivadas parciales de segundo orden negativas, tenemos un máximo relativo. ¿Qué aditamento se le pone? ¿Qué condición se le ponen? Es que son condicionados. Bien, están condicionados a la condición, a la ecuación de condición que se planteó al construir la función lagrangiana. El hessiano ahora presenta una particularidad, que es que si el hessiano da menor que 0 o a lo sumo igual a 0, el criterio no va a concluir cuando trabajemos con una función de 3 variables independientes. Fíjense que desaparece la categoría de punto silla. Ahora no tenemos más el punto silla. Ahora, o tenemos un máximo condicionado, un mínimo condicionado, o el criterio no concluye. Hagamos el proceso para determinar el signo del hessiano. Es decir, logremos analizar la condición suficiente para la existencia de extremos. El hessiano, tienen ahí de nuevo su expresión, y teníamos las dos derivadas parciales de primer orden. Fíjense que las que tenemos que prestar atención es la derivada parcial de L con respecto a X y la derivada parcial de L con respecto a Y. ¿Cuánto vale la derivada parcial de L derivada dos veces con respecto a X? En este caso. La L sub XX. 0. Vale 0. Fíjense, acá, dentro de la expresión funcional, ¿tenemos la variable X? No. No, listo, su derivada vale 0. Si voy a derivar a L con respecto a Y dos veces, derivo esta expresión con respecto a Y. ¿Aparece la Y? No. 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 Listo. Entonces, sabemos que estas dos derivadas dan 0 en este caso. No siempre van a dar 0. En este caso sí. Las vamos a evaluar entonces en el punto crítico de interés, el 8,14. Fíjense que no es el 8,14 menos 4. Es el 8,14 directamente. Como es una constante, el hecho de evaluarla en cualquier punto va a seguir valiendo el valor de la constante, en este caso 0. Y tenemos que hallar la derivada parcial de L cruzada cuando derivamos en primer lugar con respecto a X y después en segundo lugar con respecto a Y. Entonces, derivo esta función con respecto a Y o derivo esta función con respecto a X. En ambos casos, ¿cuánto nos da la derivada cruzada? 1. 1. Vale 1. O sea que si hicimos bien el proceso, vamos a llegar a que esto vale 1 independientemente por el lado que yo quiera derivar, la L sub XY o la L sub IX. Previo a presentarles cuánto da el resultado del hessiano, inténtenlo calcular ustedes. ¿Cuánto va a dar el valor h o la función h, la función de hessiano, evaluada en el punto 8,14? Menos 1. Menos 1. Menos 1. Menos 1. Bueno, menos 1. Primera condición, el hessiano da negativo. Descarto primera alternativa, descarto la segunda alternativa, porque están planteadas para hessianos positivos. ¿Qué nos vamos a ir? A la tercera condición. Si el hessiano es menor o igual que 0, ¿qué le pasa al criterio? El criterio no concluye. Y entonces, producto de que el criterio no concluye, uno puede recurrir a un segundo criterio matemático o un segundo criterio diferencial para poder analizar si tenemos un máximo o tenemos un mínimo relativo condicionado. Ese criterio ustedes lo tienen dentro del material en una de las últimas hojas, que se denomina criterio del diferencial total segundo. Les voy a presentar en primer lugar la expresión que vamos a tener que calcular. A ver si los asusto o no los asusto con esta expresión. El criterio del diferencial total segundo de L es la suma, fíjense, la suma de estos tres términos. ¿Hay algo raro en esa expresión? ¿O ustedes entienden lo que estamos escribiendo ahí? ¿Qué significa este primer factor, por ejemplo, acá? La derivada segunda con respecto a X. Bien,
La derivada parcial de segundo orden con respecto a x dos veces. ¿Lo puedo escribir de una manera más amigable? ¿Cómo le dirían ustedes a esta función? La L sub... LXX. Claro, la L sub XX. Me voy al tercer término de acá y miro el primer factor. ¿Qué significa esta expresión? La derivada... Dale que te escucho. No, eso, L sub I. Exacto, derivo a L con respecto a I dos veces. ¿Y acá al medio? Este factor. La, L sub XY. La cruzada. La cruzada. O sea que esta fórmula que da un poco de miedo cuando uno la lee así, no es otra cosa que decir, lo que voy a hacer es agarrar o tomar las derivadas parciales de segundo orden. La L sub XX, la L sub I y la L sub XI. Cuando derivo respecto de X dos veces, la voy a multiplicar por el diferencial de X dos veces. O sea, el diferencial de X por el diferencial de X. Fíjense que estamos construyendo un diferencial. Por lo tanto, en el diferencial siempre van a tener una derivada multiplicada por un diferencial. Derivé dos veces con respecto a X, diferencial de X al cuadrado. Derivo dos veces a L con respecto a Y, diferencial de Y elevado al cuadrado. Y en la cruzada aparece la cruzada multiplicada por los diferenciales y multiplicada por 2. A ver si alguien piensa un poquito y analizamos por qué aparecerá este 2 dentro de la expresión. ¿Quién se anima a pensar un poquito y decir, yo creo que viene por este lado? Sin miedo a equivocarse. Es porque las derivadas cruzadas son iguales, entonces tengo dos cruzadas. Exacto, justamente, porque yo podría haber elegido la L sub XY o la L sub IX a efectos de calcular el diferencial. Bueno, como tengo las dos derivadas parciales cruzadas que son iguales, me va a aparecer dos veces la misma expresión. Por eso aparece el 2. ¿Bien? De ahí, fíjense, nosotros tenemos una nueva función que hace las veces de hessiano bajo este criterio. Sería el concepto de hessiano aplicado a un nuevo criterio que se llama el criterio del diferencial total segundo. Este criterio tiene sentido para cuando el hessiano dio negativo o a lo sumo 0 y va a concluir siempre y cuando el resultado de este proceso sea distinto de 0. Por eso ahí vienen todas esas aclaraciones importantes para tener en cuenta cuando ustedes estudien. ¿Qué nos dice el criterio del hessiano? Perdón, el criterio del diferencial. Que si el diferencial total de segundo orden es positivo, entonces la función tiene un mínimo relativo condicionado. Y si el diferencial total de segundo orden es negativo, la función presenta un máximo relativo condicionado. Dentro de esta expresión, fíjense, nosotros ya tenemos las derivadas parciales de segundo orden. Nos falta pensar cómo obtener los diferenciales. Y para poder obtener los diferenciales, una alternativa sencilla es pasar de una función escrita de manera implícita, la ecuación de condición que estaba escrita de manera implícita, llevarla a su forma explícita. ¿Qué significa esto que les estoy diciendo? Y si yo tenía una ecuación de condición, por ejemplo, x más y igual a 4, despejo la variable y construyo de alguna manera una función y que dependa de x. Es lo que trabajábamos el otro día, en el segundo encuentro. Y posteriormente, para hallar los diferenciales, no tengo que hacer otra cosa que derivar esta función y. Al derivar la función y con respecto a x, hallo que el cociente de los diferenciales es igual a la derivada primera. No estoy diciendo nada nuevo, estoy diciendo simplemente una notación obtenida en matemática 1. La derivada primera es igual al cociente de diferenciales. Por lo tanto, para hallar el diferencial de y, simplemente lo que tengo que hacer es multiplicar a la derivada primera por el diferencial de x. Estamos pensando que y es una función de una única variable, que la obtuve de la ecuación de condición, y que lo que voy a tratar de hacer es hallar su diferencial, para posteriormente sustituir acá. Fíjense que el proceso parece complejo, pero en realidad lo único que tenemos que hacer es calcular el diferencial de y, porque ya las derivadas parciales
de segundo orden ya las tenemos. Este método tiene un pasito más. Habíamos dicho que el hessiano era negativo, por lo tanto el criterio no concluía. Y es a partir de ello que para plantear el diferencial total de segundo orden tengo que pensar, la L sub XX valía en este caso 0. Por lo tanto es 0 por el diferencial de x elevado al cuadrado, más 2 veces la cruzada. La cruzada vale 1. Entonces, más 2 veces 1 por el diferencial de x por el diferencial de y, más la L sub i que vale 0 por el diferencial de y elevado al cuadrado. Primer término y tercer término es 0 multiplicado por algún diferencial. Por lo tanto, ¿qué nos va a quedar igual el diferencial total en este caso? Nos va a quedar igual a lo que tenemos en el segundo término. 2 por 1 por diferencial de x por diferencial de y. ¿Me siguieron en este paso? ¿O quieren que repita algo en esa parte? No, bien. Se entendió, profe. ¿Por qué se usa profe, para sacar los diferenciales la función g y no la función L? Eso me perdí yo ahí. Buena pregunta, buena pregunta. Ya, permitime un minutito, ya te la contesto. Teniendo en cuenta esta expresión para el diferencial 2 por diferencial de x por diferencial de y, voy a tomar a la función g o la ecuación de condición para poder hallar la derivada de y con respecto a x. ¿Por qué se usa la ecuación de condición y no usas, por ejemplo, la función lagrangiana o la función f, que es la original? Porque fíjate que en la ecuación de condición vos ya la tenés escrita de forma implícita. Si vos la escribís de forma explícita, tenés la expresión para y. Y por lo tanto hallar el diferencial es simplemente derivar. Tenés una función de una única variable. Mientras que, si vos vas a tomar la función f o la función lagrangiana, tenés funciones de más de una variable. Podrías ir por cualquiera de todos los lados, pero en realidad lo conveniente siempre es simplificar el problema para hallar el diferencial. Y la forma más sencilla de las tres funciones que están interviniendo es derivar simplemente a la función y, que no la tenemos de manera explícita. Bien, hay que obtenerla. ¿Cómo la obtenemos de esta ecuación de condición? ¿A qué será igual y en este caso? ¿Cómo obtengo la expresión para y? ¿Despejamos? Despejamos, exacto. Si despejamos, nos queda que y es igual a 30 menos 2x. O sea, 4x está sumando, lo pasaré restando, 2 está multiplicando, pasa dividiendo, y después reacomodo. O sea que para hallar el diferencial de y lo único que tengo que hacer es derivar a y con respecto a x. ¿Cuánto vale la derivada de y con respecto a x? Menos 2. Menos 2. Entonces el diferencial de y va a ser igual a menos 2 por el diferencial de x. Ya tenemos una expresión sencilla para poder sustituir. Y entonces el diferencial total segundo va a ser igual a 2 por diferencial de x por menos 2 por diferencial de x, que es lo mismo que decir 2 por menos 2, menos 4, diferencial de x por diferencial de x, diferencial de x al cuadrado. Esta es una expresión que depende del diferencial de x. Bien, el diferencial de x, es decir, el cambio que ocurre en la variable x, podría ser positivo o negativo. Pero yo me pregunto, en este caso, ¿podré saber el signo que asume este criterio o esta expresión llamada diferencial total segundo? ¿Puedo saber si es positivo o es negativo el resultado? Fíjense que aparece con una expresión simbólica, no tengo un número. Sí, va a ser negativo. Va a ser negativo, ¿por qué? Porque la expresión exponencial al cuadrado te va a dar positivo sí o sí, tengas un número negativo positivo y después por el menos 4, menos por más, menos. Exacto. Diferencial de x al cuadrado, no importa si este cambio ha sido positivo o negativo, el elevarlo al cuadrado me da positivo, por menos 4, el resultado de todo esto es negativo. Por lo tanto, como es negativo, lo que vamos a concluir
es que en el punto de interés, es decir, el 8,14, la función presenta un máximo condicionado. Es decir, un máximo sujeta a la condición, a la ecuación de condición 4x más 2y igual a 60. ¿Quedó claro, chicos, esto? Y el análisis de eso sería que, ¿cómo sería? Que en el punto, la función en ese punto 8,14 es el máximo valor que yo puedo encontrar para esa condición. Exacto. Esa es la interpretación. La interpretación es que en el par ordenado 8,14 la función alcanza su máximo sujeto a esa condición que se planteó. Esta condición que tenemos acá. Obviamente que nos podrá interesar saber cuál es el máximo, es decir, cuál es la utilidad máxima. Lo único que tendremos que hacer es reemplazar en la función de utilidad a la variable x por 8 y a la variable y por 14. A partir de eso el resultado es 128. Es decir, la imagen máxima de la función es 128 cuando hemos planteado esta ecuación de condición. Hasta acá uno ha hallado el máximo condicionado. ¿Qué nos falta por estudiar? Es qué significado le vamos a dar a la variable lambda. Es decir, ese valor lambda que dijimos, bueno, lo vamos a interpretar al último. Nosotros sabemos, miren gráficamente, que tenemos una función de dos variables independientes cuya representación en el espacio de 3 dimensiones se da por una superficie, en este caso de color verde. Cuando le imponemos una condición, en este caso la condición 4x más 2y es igual a 60, lo que estamos haciendo es, de alguna manera, cortar a esa función por esta ecuación. Esta ecuación, como es lineal, termina siendo en su representación geométrica un plano en 3 dimensiones. Y a partir de esto, de la intersección del plano con la superficie de la función, generamos una curva cuyo valor máximo es 128 y que se alcanza para el par ordenado 8,14, es decir, el punto crítico que resultó ser extremo de la función era el 8,14. A nosotros nos interesa ahora pensar, está todo bien, hemos hallado un extremo, está condicionado, sabemos que el punto máximo es el 8,14 y el valor de imagen es 128. ¿La función tendrá siempre el máximo condicionado si cambiamos la ecuación de condición? ¿Qué creen ustedes? Que si no lo evalúo no lo voy a saber. Bueno, una alternativa es no voy a saber, tengo que hacer todo el proceso de nuevo. De hecho, un proceso que es muy estudiado dentro de la economía o de las ciencias económicas es lo que nosotros llamábamos análisis marginal. ¿Qué pasa si tenemos una unidad más de algo? Bueno, en realidad, uno sí sabe que si se cambia la ecuación de condición va a cambiar obviamente el óptimo. ¿Por qué? Porque cambia las condiciones sobre las cuales se construye el sistema de ecuaciones que determinan la condición necesaria. Por lo tanto, una pregunta que nos vamos a hacer es, ¿qué pasa si en vez de tener 60 unidades, tuviéramos una unidad más, es decir, la número 61? ¿Hace falta volver a hacer todo el proceso de nuevo? La respuesta es no. Quien nos va a poder dar una aproximación de ese resultado es mirar el valor de lambda. Y en particular ustedes dentro de la teoría lo que tienen es que el valor de lambda multiplicado por menos 1, es decir, el opuesto del valor que nosotros hallamos, nos va a decir en cuánto cambia aproximadamente este valor de acá, el valor máximo, el de 128. La interpretación es que si nosotros aumentamos una unidad más en la ecuación de condición, pasando de 60 a 61, la función aumentará aproximadamente 4 unidades. Es decir, que pasará de 128 a 132. De esa manera se interpreta el valor de lambda. Cambia en 4 unidades. En este caso, como era menos 4, al multiplicarlo por menos 1 me da 4 positivo. 128 más 4, 132. No tuve que volver a hacer todos los cálculos de nuevo. Pude dar una aproximación.
Y esa es la utilidad que tiene de alguna manera el multiplicador. ¿Quedó claro este proceso? Para mí sí, les doy las buenas Sí, sí, noches. perfecto. Que lamentablemente. Bien. Sí, profe. Bueno, Muchas habiendo gracias. terminado esto, Sí, profe. un último comentario para dar por finalizada la clase. Día miércoles, 4 de la tarde, les vamos a estar facilitando un instructivo para trabajar con GeoGebra. Vamos a intentar resolver alguna actividad de las que tienen programada dentro de la guía. Por ejemplo, cómo hallar a lo mejor una traza, una curva de nivel, hallar un óptimo, ¿bien? Utilizando GeoGebra, es decir, simplificando algún proceso matemático y centrándonos a lo mejor en la interpretación. Esa clase, para quien no pueda asistir, va a estar grabada y la intención es que quien todavía no se haya sumado a trabajar con algún equipo para la actividad integradora número 1, lo haga, se ponga las pilas entre mañana y pasado para que puedan completar el formulario. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Bien, Sí, profe. buenísimo. ¿Algún comentario, algo más que quieran sumar a la clase? Si no, doy por finalizada la grabación. Bueno, yo que es la primera clase que participo, me alegra mucho tener a alguien que me puede, o sea, a quien pueda escuchar y prestarle atención, que no se equivoque. O sea, Bueno, son de loco, buenísimo, en el sentido Edgar. que se nota que La idea siempre acá nuestra es que ustedes logren leer el material, que se pongan las pilas. Es una materia que es continuación de Matemática 1. Bien, nosotros estamos acá para poderlos ayudar, para que ustedes logren regularizar la asignatura, no se queden con dudas. Acá el peor error que pueden cometer es no intentar preguntar, porque estamos todos acá para aprender. ¿Estamos de acuerdo? completamente. Doy por finalizada la grabación acá.